Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Yo soy Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Nos estamos acercando a los días santos de primavera. Ya debemos estar autoexaminándonos para determinar si estamos aptos de tomar a la Pascua. La Pascua más grande desde los días apostólicos está por venir. El año pasado, algunos de los hermanos celebraron solos esta asamblea ordenada. Hoy vamos a estudiar este tema de la Pascua. Dentro de poco tiempo, en todo el mundo cristiano, millones de niños pequeños van a buscar con afán y entusiasmo huevos de Pascua Florida, mejor conocida en inglés como Easter. En las fiestas en el patio de sus casas, o de las escuelas, o de los jardines de niños, buscando encontrar los huevos de colores brillantes y decorados supuestamente, puestos en pequeños nidos de hierba por conejitos. ¿Por qué? ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es el significado de esta festividad? La más importante entre las llamadas cristianas. Eso es todo. No tiene ningún significado real. El significado original del huevo, el conejo y otros accesorios de la festividad pagana de Pascua Florida, Easter, se ha ocultado desde hace mucho tiempo. La gente de hoy no entiende los símbolos que se han identificado con los servicios del amanecer de Pascua Florida o de Domingo de Resurrección para los cristianos tradicionales de este mundo, que supuestamente conmemoran la resurrección de Cristo. Ellos se sorprenderían si lo supieran. El mundo está viviendo en un mundo de absoluta Babilonia. Un mundo que está en total confusión. Satanás, el diablo, el Dios de este mundo, como escribió el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, Satanás ha oscurecido y cegado las mentes de todas las naciones. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. No hay una enseñanza positiva real detrás de las trampas tontas y aparentemente ridículas de una ceremonia pagana de Pascua Florida. No enseña nada constructivo. Más bien, es el método de Satanás para deslumbrar las mentes de los niños pequeños, codiciosos, con regalos de dulces y huevos atractivos, pintados de colores, manteniéndolos engañados para que no puedan ver la verdad. Dios no es autor de confusión, como está registrado en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Pero, ¿qué es lo que Él nos dice? Tomen sus Biblias y vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 4.
Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Dios nos instruye a salir de este caos babilónico que nos rodea, que está confundiendo y cegando a una sociedad ingenua al plan de Dios. Y las fiestas santas anuales de Dios realmente tienen sentido, reflejan una imagen clara, un patrón constructivo. Ellas se nos han dado para enseñarnos el plan, el propósito de Dios con el ser humano. Al llamar a nuestros antepasados para que salieran de la tierra de Egipto, Dios le dijo a Moisés lo que vamos a leer ahora en el capítulo del Éxodo, capítulo 12, comenzando en el versículo 2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Bajando al versículo 11. Y lo comerás así: ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Eterno. Los israelitas todavía eran esclavos en Egipto cuando se le dieron esas instrucciones. Pero noten esto: la primera Pascua iba a ser una comida muy apresurada, celebrada con temor, con miedo, mirando con aprensión hacia el momento de la noche siguiente en que ellos huirían de la tierra de Egipto y de la escena de su miserable esclavitud. Sigamos leyendo en el versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora, veamos lo que Dios instituye inmediatamente de esto. Sigamos leyendo en el versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer.
y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por cuanto, o por tanto, mejor dicho, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces, Dios instituyó inmediatamente los días de los panes sin levadura. El primer día de los panes sin levadura era para conmemorar la ocasión de la liberación de millones de israelitas de su despreciable cautiverio, siendo los siervos y esclavos de Egipto como un tipo de pecado. Todos los católicos, protestantes y la mayoría de todas las personas que se hacen llamar cristianas entienden que este servicio de Pascua en la tierra de Egipto anticipaba la necesidad de un Salvador. Lo que ellos no entienden es su profundo significado espiritual para nosotros hoy. Cristo no vino a abolir la Pascua, los días santos de Dios, ni las leyes de Dios. Más bien, Jesús cambió los símbolos de la Pascua, de la matanza del cordero y el comer su carne, al pan sin levadura y al vino, como que simbolizan su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Si este mundo engañado entendiera la Pascua y los días de los panes sin levadura, por sí mismos, ellos, sin conocer ninguno de los otros días santos, ellos podrían automáticamente saber que su falso plan de salvación es un total error. Hoy en día, el mundo enseña que todo lo que usted debe hacer es aceptar o recibir a Cristo como su Salvador. Entonces, no hay nada más que usted deba hacer. Cristo lo ha hecho todo por usted. Después de recibir a Cristo, usted no tiene que hacer nada más. Pero noten que los antiguos israelitas debían haber comido la Pascua con temor o espanto. Eso se debe a que Dios les dijo que debían prepararse para viajar. Bajando al versículo 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera a los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Al matar a los primogénitos en la tierra de Egipto, Dios se aseguró de que el faraón y los egipcios expulsaran a los israelitas de Egipto. Y veamos lo que ellos dijeron ahora en el versículo 42. Es noche de guardar para el Eterno, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel en sus generaciones. Ustedes pueden ver, ellos no se quedaron quietos. Ahí es donde entran los días de los panes sin levadura. Después que nosotros observamos la Pascua,
mostrando nuestra aceptación de la sangre y el cuerpo de Jesucristo, hay algo más que hacer. Yo quise que entendiéramos que solo aceptar a Cristo no es suficiente. Cristo murió por nosotros. Eso es algo que nosotros no podemos hacer. Pero Cristo no observó los días de los panes sin levadura por nosotros. Él nos dejó algo que nosotros debemos hacer. No podemos quedarnos quietos. Debemos, después del arrepentimiento y después de recibir el sacrificio de Cristo, veamos qué debemos hacer. Pasemos a Romanos, capítulo 12, y voy a leer el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así, nosotros también debemos salir de Egipto. Se nos dice que no nos conformemos a este mundo podrido, inmundo, repugnante y malvado. Ahora observemos algo del profundo significado espiritual detrás de este solemne tiempo del año. Desde el principio de la Biblia hasta el final, hay docenas de profecías sobre la primera venida de Jesucristo como el Salvador. Piensen en esto. Muchos hombres diferentes, en lugares muy dispersos, sin conocerse entre sí y escribiendo con cientos de años de diferencia, predijeron detalles minuciosos y técnicos de la primera venida de Jesucristo. El momento exacto de su llegada fue predicho. Incluso hasta la fecha exacta del comienzo de su ministerio y de su crucifixión. Se predijo que nacería de una virgen en Belén. Su infancia transcurriría en Egipto y sería criado en Nazaret. Dios predijo que le precedería un predecesor como Elías, que hablaría en parábolas, que sería un hombre de dolores y que entraría en Jerusalén montado en un pollino. Se profetizó que él sería rechazado por los líderes de su propia nación y que sería traicionado por un amigo. Y por exactamente 30 piezas de plata. Luego Dios profetizó que las 30 piezas de plata debían gastarse en el campo del alfarero. Cristo iba a ser llevado como un cordero al matadero. Incluso sus últimas palabras fueron predichas la forma exacta de su muerte, que sus manos y pies serían traspasados, pero que ningún hueso sería quebrado.
profecías predijeron que se echarían suerte sobre sus vestiduras y que sería sepultado por los ricos y que estaría en la tumba exactamente 3 días y 3 noches. Fue profetizado que él resucitaría de entre los muertos y ascendería a la diestra de Dios. Y estas son solo algunas de las notables e infaliblemente comprobadas profecías de Jesús, quien es el Cristo. Quiero aprovechar para recomendarles el libro titulado Prueba de que Jesús es el Mesías, el cual puede leer en línea o descargarlo totalmente libre de costo en nuestra página www.cdlidd.es www.cdlit.es. Volviendo al mensaje, una vez más, incluso los católicos y los protestantes y todos los comentarios bíblicos admiten que Jesucristo es el Cordero Pascual, representado por la observancia de la Pascua en el Antiguo Testamento. Veamos lo que se le fue proyectado en espíritu al apóstol Juan hacia nuestros días. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Más tarde, Juan oyó a los ángeles clamando a gran voz en alabanzas a Dios. Ahora, bajando al versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así como el Cordero debía ser elegido por los israelitas, el 10º día de Nisán, y guardado hasta el día 14, Jesús fue seleccionado por los asesinos, fariseos y sacerdotes en el 10º día del mes o el sábado anterior a su crucifixión. Jesús había estado celebrando la Pascua toda su vida, como podemos leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Ahora, en la última Pascua, justo en la víspera de su asesinato, Jesús dejó
algunos mandamientos definitivos y específicos. Pasemos a Juan, capítulo 13. Vamos a leer comenzando en el versículo 2 hasta el versículo 5. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Observen, esta ceremonia del lavado de los pies de los discípulos no tenía nada que ver con la observancia de la Pascua del Antiguo Testamento. Ocurrió justo en la víspera del asesinato de Jesucristo. Esto era algo nuevo, algo diferente. Estaba siendo instituido por primera vez por Jesucristo mismo. Si Jesús quería clavar en el madero todas las leyes, días santos y todo lo que Dios había dado, incluyendo el lavamiento de los pies, entonces, ¿por qué se esforzó tanto para mostrar a sus discípulos cómo observar la Pascua de ahí en adelante? Seguramente Jesús habría estado ocupado explicándoles que inmediatamente después de su crucifixión no habría más obligación para ellos de guardar la Pascua. Si él hubiera tenido la intención de clavar los días santos de Dios en el madero, en lugar de eso, él estaba aprovechando esta oportunidad de último minuto para instituir una observancia que ordenó a sus discípulos que guardaran. Pedro discutió con él, diciendo que no iba a dejar que Cristo le lavara los pies. Los hombres de hoy argumentan lo mismo. Jesús explicó que a menos que Pedro participara en la ceremonia del lavado de los pies, no tendría parte con Cristo. Jesús, después de lavarle los pies a los discípulos, veamos lo que él les dijo. Sigamos leyendo en el versículo 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Sí, Jesús dijo que cualquiera que lo reconozca como maestro y señor, se deben lavar los pies unos a otros. Continuando en el versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora, vemos el relato de Lucas y notemos que Jesús nos mandó a hacer algo más. Lucas capítulo 22 y vamos a leer los versículos 17 y 18. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Jesús tomó vino, el fruto de la vid, fermentado, y lo repartió entre sus discípulos, y luego le explicó, versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Nuevamente, al instituir los nuevos símbolos del vino y el pan que muestran su sangre derramada y su cuerpo quebrantado para el perdón de pecados, para el perdón de nuestros pecados espirituales y físicos, Jesús dio un mandamiento. Él dijo: haced esto en memoria de mí. El mundo no está dispuesto a hacer lo que dice Jesús. ¿Lo hacen ustedes? ¿Cómo perdona Dios el pecado? Veamos lo que el apóstol Pablo escribió por inspiración divina. Vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué acarrea el pecado? Vayamos a Romanos capítulo 6 y leamos el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la paga, la recompensa, el castigo automático por el pecado es la muerte. Además, Dios dice que el pecado es transgresión o la violación de las leyes espirituales de Dios, como está escrito en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Usted y yo hemos pecado. Y dado que hemos pecado, eso significa que a menos que o hasta que hayamos tenido esa pena removida y expiada, estamos bajo la pena de muerte. Pasemos a Hebreos, capítulo 9, y leamos el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, ya sean justos o injustos, ricos o pobres, rebeldes u obedientes. Todos los hombres deben morir una sola vez. Esto entonces no es el castigo por el pecado,
Dios estaba hablando de la muerte eterna. Solo al liberarle de esta terrible y escalofriante sentencia, ustedes podrán liberarse de esta terrible carga y de la horrible condena de ser quemados hasta quedar en cenizas. La pena es permanecer muerto, desaparecido, olvidado por toda la eternidad. Dios revela en su plan perfecto que solo por el derramamiento de sangre hay remisión de pecados. Ahora leamos el texto de oro de la Biblia, lo que Dios dijo. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue llevado como un sucio criminal, obligado a cargar su propia estaca hasta que cayó bajo su peso. Luego fue levantado bruscamente y tuvo que sentir enormes clavos siendo martillados despiadadamente a través de su carne, clavando sus manos y pies al madero. Tuvo que sufrir una paliza despiadada que le desgarró su carne, desfigurándolo y haciéndole sangrar por docenas e incluso cientos de cortes y heridas abiertas. Fue golpeado y lo azotaron con un flagelo. Era un látigo hecho de muchas tiras de cuero, con pedazos de plomo y metal atados en los extremos de ellas. Entonces, después de tener que sentir su propio peso corporal, desgarrando y rasgando la carne donde habían sido clavados los clavos, sin ningún alivio a la vista, Jesús tuvo que sentir una enorme y afilada lanza de metal clavándose en su costado, cortando el tejido y los órganos, cortando vasos sanguíneos y carne, y tal vez incluso abriéndole el estómago. Cristo murió de una manera horrible, despiadada y depravada y brutal, como ningún hombre normal pensaría en infligirle a un perro rabioso. Y Jesús hizo esto voluntariamente. Él hizo eso por nosotros y por el mundo entero. Jesús es Dios. No es Dios el Padre, pero es miembro de la familia llamada Dios, como está registrado en Juan capítulo 1, versículo 1, y Hebreos capítulo 1, versículo 1. El que se hizo Jesucristo es el Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento. Por Él, por medio de Él y por su palabra hablada, todas las cosas fueron creadas y traídas a la existencia. Jesús es el miembro ejecutivo de la familia de Dios, aquel que trajo la vida misma a la existencia, quien creó toda la materia, toda la energía y la fuerza
y todo lo que ustedes pueden ver o conocer a través de sus sentidos. Por lo tanto, cuando este miembro de la deidad se había transformado voluntariamente en un hombre, se había convertido en un ser humano físico que respiraba aire, bebía agua y comía alimentos. Confinado a esta tierra y se había hecho carne. No había un segundo miembro de la deidad en el cielo. Jesús estuvo en esta tierra como un ser humano, un hombre. Su única vida, ya que Él era el mismo que había usado para crear toda la vida, valía mucho más que todas nuestras vidas juntas y los miles de millones que han vivido y muerto. Si Jesús hubiera sido solo un hombre, su muerte quizás solo hubiera pagado por otro hombre. Pero Jesús era Dios en la carne. Su vida vale mucho más que toda la vida humana junta. Así, al despojarse de sí mismo, siendo humillado y tomando sobre sí los pecados del mundo, Cristo se convirtió en el sacrificio perfecto y completo por todos los pecados jamás cometidos. Solo a través del arrepentimiento completo, la aceptación del sacrificio de Cristo y luego vivir en obediencia a Dios, usted puede ser salvo. La señal con la que usted le demuestra a Dios que está dispuesto a obedecer y que realmente acepta la sangre de Cristo para pagar sus pecados espirituales y su cuerpo quebrantado para expiar sus pecados físicos. Esa señal es la celebración de la Pascua y los días de panes sin levadura. Así como las casas de los antiguos israelitas fueron pasadas por alto, en inglés tiene más connotación que Pascua porque en inglés es Passover, o sea, pasó por encima de las casas. Fueron pasadas por alto por el ángel de la muerte enviado a matar a los primogénitos de Egipto. Así también nuestros hogares serán pasados por alto por la muerte eterna, que es el castigo por el pecado. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 32, versículos 1 y 2. Veamos lo que David escribió. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Sí, hermanos, qué bendición que Cristo, a través de su tremendo sacrificio, se ha convertido voluntariamente en nuestro Cordero Pascual, para que la inmundicia del mundo, las enfermedades del mundo, los pecados del mundo y la muerte final del mundo pasen por encima de nosotros. Solo cuando hayamos probado que Jesús es el Cristo, cuando humildemente y con arrepentimiento de corazón quebrantado hayamos aceptado su sangre derramada, tendremos el perdón que buscamos.
Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Este mundo desafiante quiere reclamar a Cristo como su Salvador para recibir a Cristo, para apropiarse de su nombre, pero no obedecerán a Cristo. El cuadro completo de los días de panes y levadura muestra nuestra salida del pecado, poniendo la vanidad y la carnalidad humana fuera de nuestras vidas, creciendo en gracia y conocimiento. Así como a nuestros antepasados se les dijo que comieran su Pascua con sus lomos ceñidos, con su bordón en la mano, mirando con aprensión el mundo que los rodeaba, como preparación para huir de Egipto, así también nosotros debemos seguir adelante después de la Pascua, para observar los días de los panes sin levadura. Porque el mundo quiere creer en un concepto retorcido de la gracia, que en realidad significa permisividad para hacer el mal, porque no han obedecido a Dios al observar sus días santos. Han perdido de vista el gran propósito de la existencia humana. No saben que hay algo que hacer. Rechazan cualquier cosa que pueda llamarse obras. Piensen en esto. Si las iglesias mundanas entendieran solamente la Pascua y los días de los panes sin levadura, si no supieran nada más de los panes de los días santos, piensen en toda la verdad que tendrían. Primero, sabrían que Jesús fue humano. Sabrían que no existe un alma inmortal, ya que murió derramando su sangre. Sabrían la verdadera causa de su muerte y su pecado, su verdadero propósito. Sabrían lo que es el pecado y lo que es el verdadero arrepentimiento. Ellos sabrían que Cristo está vivo, ya que estarían aceptando la única señal que Él dejó como prueba de su mesianismo. Ellos sabrían que debemos salir del mundo, que debemos cambiar nuestras viejas formas de vida. Sabrían que Dios es el gobernante. En resumen, ellos conocerían literalmente docenas de grandes principios generales del plan de Dios, de los cuales hoy están en total ignorancia. Por eso Dios nos manda a guardarlo. Nunca debemos olvidar el plan que Él está llevando a cabo aquí abajo y nuestra parte vital en ese plan. Pablo exhortó a los cristianos gentiles, así que celebremos la fiesta, 1 Corintios 5:8. Él mostró cómo debemos guardarla y dijo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11:28.
Estos mandamientos se refieren a usted. Dios nos ofrece el invaluable e incomparable privilegio de nacer de Él, convertirnos en sus propios hijos. La Pascua y los días de panes sin levadura marcan el comienzo del proceso de salvación. Hermanos, seamos todos obedientes a nuestro Dios y celebremos la fiesta. Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.